Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dual Royale. El día de hoy les voy a enseñar a cómo subir copas con un ciclado rápido de mortero. Y como única legendaria utiliza el mago eléctrico. Comunes pues es la mayoría, de hecho, que sería mortero, zap, espíritu de hielo, caballero, duendes con lanza y arcaritas. Aquí de hecho lo puedes cambiar, estos más o menos así los tengo y pues está adaptando más o menos a lo mío, ¿no? El cohete está muy bajo de nivel, necesitaría un cohete nivel 6 o nivel 7, ya que ahorita me toca con cohetes nivel 7 o 8. Y pues a ver cómo nos va, ¿no, banda? Este mazo la verdad está muy sólido, es un mazo estratégico más o menos. Puedes batallar si la persona sabe jugar, y si tú sabes jugar mortero o puedes llegarle a empatarle. En caso que la otra persona sepa jugar, pues se te puede dificultar. Aquí no sé qué tenga la persona, pero Global 4, fuck. Ok, vamos a enviar un sub aquí. Y voy a defender con mago eléctrico y con espíritu de hielo, para que no haga nada de daño. Creo que ni llega el daño de explosión. Ok, nomás llega ese minero. Y esos esqueletitos se defienden ahí con la torre. Y aparte de esos los duendes con lanza. Ok, como gastó eso, vamos a hacer aquí unas arcaditas desde atrás. Ok, estos bárbaros nos los van a dificultar mucho porque nos van a matar el mortero fácil. Pero pues, a ver cómo lo resolvemos, ¿no? El contrario obviamente nos está sacando nivel. Un nivel más o menos casi. Digamos ahí estos al nivel 10, güey, no mames. Me saca 2 niveles en esbirros aquí con el A que tengo. Aquí vamos a colocar esto y un espiritito de hielo por si llega a poner algo. Aquí un mago eléctrico. Y ya con esa defendemos al mortero. No sé qué vaya a ponerle al mortero. O que otro mago eléctrico. Y ya con esto aquí coloqué un caballero para que absorbiera el daño. Y la persona se va a tener que gastar otra tropa extra para tratar de matar al mortero. Aquí voy a colocar un mortero defensivo para que el mortero se encargue de eso. Porque ya está a un cohete y a un zap. Así que lo que necesitamos es defender, por así decirlo. Ese globo que se desvía perfectamente. Ok, el mortero lo coloqué malísimo. Ese no lo iba a colocar ahí. Pero lo más probable es que me saque valor. Aquí vamos a enviar un cohete ya. Y se va a venir una horda de esbirros exactamente. Y ya con esto un zap y un espíritu de hielo lo paramos. Perfecto. Y ya con eso conseguimos la primera victoria. Y ya con eso esta persona ya no tiene la verdad nada que hacer. Y bien, nos fue bien. Ok, peleamos por 2 partidas para ir a subir a Arena 9. Así que a ver cómo nos va. Ok, este es un nivel 8. Puede que sepa jugar, puede que no. Así que vamos a ver qué tiene el men. Vamos a hacer un split de duendes. Ok, colocó gigante, muy bien. Vamos a colocar mortero de este lado. Y a ver cómo lo defiende. Ok, la persona no creo que sepa jugar muy bien, o excepto que tenga una buena estrategia para colocar el mago de ese lado. Ok, se viene con todo de este lado, Esto nos lo va a complicar bastante. Aquí estoy gastando mucho elixir. Esto nos complica bastante, banda. Un mago eléctrico, un mago eléctrico. ¡Mago! Sí, banda, eso. Oh, fuck, sí lo defendemos bien. Sí, nomás da un golpe, ok. No la tiró, pero casi, güey. Es que se vino con todo ese, güey. Tiene más o menos las cartas altas. Gigante al 7, o sea. Ok, esa bola de fuego. Vamos a ver cómo defiendo esto. Ok, ¿me lo va a dejar o el men se va a ir por las 3 o qué onda? Ok, lo bueno que ahí vamos a hacer un poquito de daño al gigante. Y como viene desde atrás, el mortero le va a hacer target, así que muy bien. Aquí un cohete a todo esto. Le doy al mago. Ok, de perdida le voy al mago, o sea, es lo que me interesa. Un zap aquí y listo. Para evitar el menor daño posible. Aquí lo más probable es que envíe una bola de fuego. Aquí vamos a enviar esto. Shit. Izquierda al 9. Fuck, no. Esqueletitos. Y ese esqueletito que no murió, güey. Hazme el favor, cabrón. Ok, aprovechando esa bola de fuego. Muy bien. Ok, puede que aquí ganemos. Aquí ya tenemos un buen de esta cosa. Aquí matamos esto. Estamos a casi a un cohete. No estamos, pero si hacemos que el mortero dé un golpe. Espíritu de hielo. Ok, si hacemos que dé otro golpe, ya está cohete. Perfecto, ya ganamos, banda. Ok. Listo, ya ganamos. Me la complicó bastante este men, pero pues al final sí se la rifó, Vamos con la tercera partida a ver cómo nos va. Ok, miren, ya estamos aquí en esta arena. Ok, esta persona es nivel 9. Lo más probable es que tenga cartas al nivel 10. Así que a ver cómo nos va. Espero que nos vaya bien. Bruja al 5, güey. Yo tengo una bruja al 5. Obviamente le voy a meter un cohete, porque si no esta bruja nos va a fastidiar demasiado. Yo en mi cuenta de Liga 1 tengo la bruja al 5, güey. Gigante al 8, güey. Güey, este men tiene muchas gemas, cabrón. Tiene buen nivel, güey.
Aparte falló la bola de fuego, no sé qué es lo que quería hacer, pero fue esa bola de fuego. Lo que yo aquí quiero es que en este caso como tiene mucho nivel, hay que estarlo fastidiando y creo que tiene un mazo pesado. Esos esbirros nos pueden fastidiar la vida, Aquí un mago eléctrico en extremis. Ese mago eléctrico si no lo defiende va a dar 2 toques creo. 1, 2, ok. Bueno, al final sí lo defendió. Aquí voy a hacer un split de arqueras para ver si me puedo llevar esa Valkyria a la otra línea. Ok, al final terminó muy bien. Esa arquerita que va a dar un golpe. Y vamos a colocar un mortero de este lado. Ok, aquí la acaba de regalar mi compañero porque creo que no debe tener elixir. Le voy a meter un cohete, pero es muy arriesgado, así que sí, se lo voy a meter. Lo que necesito es generar más daño y es lo que estoy haciendo. Aquí le voy a ciclar otro cohete en caso de que tenga la bruja, porque a las brujas sí les va a estar metiendo cohetes, porque si permito que una bruja entre en el campo, por así decirlo, ya es partida para él, porque las brujas como generan muchas cosas. Bueno, de hecho aquí ya la podemos defender fácilmente. Aquí voy a meter un morterito. Ese mortero va a dar un golpe, 2 golpes si no defiende. Ok, aquí estoy linkeando 2 golpecitos, aquí un zap y perfecto, banda. Aquí ya nomás estoy ciclando para irme por la otra línea en teoría, aunque no la necesito. Lo que necesito ya es aguantar porque este nivel es demasiado alto. Y el chiste es estar aguantando. Aquí pues el men ya no tiene muchas opciones, la verdad. Aquí ya le ciclé otro gigante. En caso de que se quiera mover, pues se va a ir al mortero y después se va a ir al otro. Y listo, ganamos, ¿sí? La verdad este men me lo complicó un poquillo porque pensé que me iba a ganar, pero como que el men no sabía jugar mucho. Así que banda, acabamos de llegar a las 2600 copas, güey. Aquí está el registro de batallas, güey. 3 partiditas, estaba jugando, pero mucho counter y todo ese pedo. Algunos sabían jugar y todo ese pedo. Pero aquí les traigo un mazo, banda. Espero les haya gustado, les haya servido. Como pueden darse cuenta, me tocó con güeyes gemeados. Estamos a una partida de mejorar el récord. Este mazo la verdad funciona bastante bien. Si se dan cuenta, todas mis cartas están al 8. Y con las personas con las que yo me enfrentaba me sacaban de un nivel a 2. Este mes me sacaba 2 niveles. Pues muy difícil la verdad. Bueno banda, espero les haya gustado y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.